Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Cloergal. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión venir a Galicia para presentar el trabajo que hacemos en E.ON. Bueno, ya me han presentado, ¿no? Yo soy Marina, Team Lead en Data and AI en E.ON Digital Technology. Somos la consultoría interna para todo el grupo E.ON en todas las verticales del negocio de energía. Yo concretamente trabajo específicamente en las redes eléctricas. Realmente nosotros empezamos como un laboratorio de investigación, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos utilizarla? Pero realmente vemos que la inteligencia artificial está transformando las redes eléctricas en todo el mundo. Entonces yo, cuando estaba preparando esta charla, pues pensé, vale, me gustaría traeros un poco algunos de los proyectos que actualmente o ya hemos desarrollado o estamos desarrollando, para que veáis, para que os pueda inspirar un poco qué tipo de datos y qué tipo de tecnologías se pueden utilizar, y al final también dar unas pinceladas de las claves a la hora de implementar la inteligencia artificial de forma operativa. Y antes de nada, me gustaría que desechemos la idea de que la inteligencia artificial es solo ChatGPT. Es decir, la inteligencia artificial sí que es verdad que no es un concepto en el que haya un consenso en su definición, pero yo, como me gusta entenderla, es todas las tecnologías con las que podemos reconocer patrones con los datos, ¿no? Eso es el punto clave de lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Y nosotros en E.ON hicimos el ejercicio de entender qué problemas teníamos en la empresa y dónde había datos donde se podía sacar el máximo valor en la empresa. Entonces, esas 4 áreas que hemos establecido son la mejora de la calidad de los datos, la gestión de la red, servicio de interacción con el cliente y mantenimiento. Entonces, yo os voy a presentar un caso de uso para cada una de las áreas para ver diferentes tipos de datos y diferentes tipos de tecnologías. Uno de los primeros proyectos que tuvimos en el equipo fue el Smart Meter Image Analysis, o como le llamamos el SMIA. En Suecia, la red de distribución tenía que hacer un despliegue de más de 1 millón de contadores inteligentes. Aunque el despliegue o la instalación no se hacía de forma interna, se hacía con proveedores externos, era E.ON el que debía certificar si esa instalación estaba correctamente hecha. Entonces, eso significaba que el montador iba, instalaba, sacaba foto y alguien en la oficina tenía que revisar o volver a revisar la instalación. Os podéis imaginar que con 1 millón de contadores inteligentes eso no es factible. Entonces nos llamaron, hicimos un proyecto en el que analizamos 10 millones de imágenes automáticamente para establecer un algoritmo que con un 90% de fiabilidad éramos capaces de establecer si efectivamente ese contador inteligente estaba bien instalado, y entonces era solo cuando no estaba bien instalado o el algoritmo tenía pues menos fiabilidad cuando el operador iba y comprobaba efectivamente la instalación. Eso, por supuesto, os podéis imaginar que ha supuesto un ahorro sustancial en simplemente el despliegue de todos los contadores inteligentes en la red de distribución de Suecia. Ya quitando no solo trabajamos con imágenes, también trabajamos con los datos propiamente de la red eléctrica. En Alemania, y bueno, diría que en toda Europa, hemos visto un desarrollo de lo que nosotros llamamos los flexumers, es decir, aquellos consumidores que tienen fotovoltaica, que tienen baterías y que pueden tener cargas de coche. Esto claramente, digamos que está suponiendo un problema en la gestión de red eléctrica porque no somos capaces de controlar esa variabilidad. Además, la regulación alemana establece que es necesario proveer de predicciones a los agentes de mercado para, digamos, establecer sus posiciones tanto de compra-venta de energía, ¿no? Aquí lo que hicimos es utilizar los datos de las nuevas subestaciones digitales que están desplegando E.ON por toda la red alemana, haciendo un cross-check con datos meteorológicos, y así somos capaces de hacer una predicción de la congestión de esos puntos de red y entender lo que se llama el power envelope o la envolvente de potencia, y esa información somos capaces de predecirla de un día para otro y establecer, o digamos, mandar esta información a los agentes de mercado, que puede ser un proveedor de flexibilidad, un agregador, y esto no solo hace que las distribuidoras son capaces de gestionar mejor su red, sino que además ofrece la posibilidad de un mercado de redispatch basado
market-based. Este es uno de los proyectos bastante interesantes y ahora estamos haciendo el despliegue en otras redes de distribución. No solo redes eléctricas, no solo hay que gestionar la red hay que mantenerla. A mí este proyecto me encanta, me parece súper chulo, es de gestión de la vegetación en los corredores eléctricos. Aquí el problema, nuevamente nos viajamos a Suecia otra vez. Suecia es un país bastante extenso, con mucha vegetación y una densidad de población bastante baja. El problema es que a veces tienen vegetación que puede crecer tanto debajo de las líneas eléctricas, las líneas aéreas, o cerca. Entonces, lo que ocasionaba es que tenían un alto coste de mantenimiento, de tener a cuadrillas de gente revisando este árbol ha crecido, este árbol no ha crecido y estableciendo su mantenimiento. Nosotros lo que utilizamos es un tipo de datos que igual no es muy común, o sea, muy conocido en la audiencia, que son los LiDAR data. Básicamente utilizamos láser y sensores para hacer imágenes en 3D de las zonas donde están los corredores eléctricos y somos capaces de establecer primero la tasa de crecimiento de los árboles, la optimización de la tala de estos árboles y una cosa bastante interesante que no solo decimos, vale, pues tienes que talar este árbol, sino que cuando se tala somos capaces de ver si el trabajo se ha hecho de forma eficiente, si se ha hecho, primero, si se ha talado el árbol y si se ha hecho de forma eficiente. Ahora mismo las nuevas funcionalidades que estamos incluyendo ya no es solo si se tala o no el árbol, es qué tipo de árbol, qué tipo de biodiversidad tenemos en estos corredores ecológicos para sugerir otras medidas más adecuadas para preservar esta biodiversidad. Y ya, bueno, antes dije que la IA no es ChatGPT, pero obviamente también tenemos proyectos de IA generativa. Aunque es verdad que ahora ya no se habla de IA generativa, eso ya no está de moda, ahora lo que está de moda es el Agentic AI, o creo que IA agentiva, creo que se traduce al español, no me he puesto al día en eso. Tenemos que pensar que las empresas de distribución al final son como una empresa normal, tienen su burocracia, tienen sus procesos de atención al cliente. Entonces, esta tecnología lo que nos ofrece es formas de automatizar estos procesos. Tenemos varios proyectos, no os presento uno en concreto, pero digamos que estos son los componentes que hemos visto en los que la inteligencia artificial nos ayuda bastante. Podemos recibir este email, solo porque tengáis así una idea, una distribuidora puede tener 400.000 emails al año. Recibe este email, es capaz de extraer la información relevante, entender la intención de este cliente, es una queja, es información que quiere, mandarlo, es decir, ordenarlo dentro de la empresa. Incluso en algunos casos hemos conseguido comenzar flujos de trabajo automáticos, pues, por ejemplo, con el CRM. Y ya al final somos capaces de generar una respuesta con la información más actualizada que tenemos en E.ON. Por supuesto, esto tiene una supervisión humana, hay un agente, pero todo el tiempo, todas esas tareas que antes las tenía que hacer una persona, ahora se ve ayudado por un agente de la IA. Entonces, bueno, yo os he hablado un poco de reconocimiento de imágenes, el LiDAR, datos de red, incluso datos de lenguaje, pero bueno, ¿qué significa, qué implica tener proyectos o implementar la inteligencia artificial de forma operativa? Y para mí, os quería traer 5 puntos que para mí son clave, ¿no? Primero es centrarse en los problemas. Ya no estamos en la época de vamos a probar, ya no sabemos lo que la IA nos puede aportar, sabemos lo que la IA nos puede aportar y aquí tenemos que estar muy en contacto con los clientes. Nosotros actuamos como una consultoría y hablamos de tú a tú con las diferentes distribuidoras del grupo E.ON. Por otro lado, por mucho que tú tengas la idea, necesitas tener una infraestructura. Nosotros hemos invertido mucho en una infraestructura común, el uso de tecnología común, tecnologías robustas que sabemos que funcionan y además también por un tema de bajar costes a la hora del mantenimiento de las aplicaciones. Este uso de una infraestructura única, de una capa única, nos da otra ventaja y es el tercer punto, que para mí es fundamental, que es la gasolina de la inteligencia artificial, son los datos. Da igual que tengas el mejor modelo, el modelo más óptimo de la IA, si tú no tienes unos buenos datos, esa IA no te va a servir de nada. Necesitas entender dónde tienes el dato, a qué frecuencia lo necesitas, a quién tienes que distribuir el dato, cuál es la calidad, qué significa que un dato es de buena calidad o no.
Por eso reitero que la cercanía con el negocio es absolutamente fundamental. Y luego, obviamente, yo tengo que decir que soy una absoluta privilegiada, porque en E.ON Digital Technology tenemos un equipo bastante grande de profesionales de datos y de inteligencia artificial. Solo la parte de redes eléctricas somos 50 y estoy excluyendo todos los profesionales que tenemos en las diferentes distribuidoras. Yo soy consciente de que no todas las organizaciones se pueden permitir un equipo como el nuestro, pero yo estoy convencidísima y siempre recomiendo que si nos queremos meter en el uso de la inteligencia artificial y la digitalización, debemos invertir en talento digital en las empresas energéticas. ¿Por qué? Porque primero te da un primer comienzo, ¿no? Podemos empezar a hacer algunas pruebas, algunas pruebas de concepto internas y entender, vale, qué tengo, qué quiero, qué necesito. Y luego estos profesionales lo que os van a ayudar también es, si yo compro estos servicios, cómo puedo hacer cómo cuestionar las decisiones que sean mejor para mí y no para el proveedor de servicios, que por desgracia suele pasar bastante en el sector. Y ya el último punto, que siempre es pues, el riesgo o la pregunta, que es la seguridad y el cumplimiento de la normativa. Nosotros invertimos mucho en ciberseguridad, en entender efectivamente dónde tienen que estar esos datos, quién tiene acceso a esos datos. ¿Podemos utilizar la nube o tenemos que hacerlo on-prem? ¿Necesitamos servidores propios o no? ¿Cómo podemos hacer esa conexión entre, digamos, tener las ventajas de la nube y tener nuestros datos seguros y nuestros modelos de red seguros en nuestros servidores locales? Y luego sí que es verdad que creo que, por desgracia, la última regulación de la IA a nivel europeo, lo que se conoce como el EU AI Act, para mucha gente ha supuesto como que le ha entrado el miedo en el cuerpo, ¿no? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué no puedo utilizar? ¿Es mi caso de uso en este high risk use case o no? Yo aquí lo que recomiendo siempre es dedicar tiempo a entender cuál es el proceso, cuáles son los datos, cuál es realmente la responsabilidad que tiene la IA. ¿Es la IA una herramienta para el humano que está trabajando, como puede ser un Excel, o no? ¿O realmente si falla algo, tenemos ciertas consecuencias? Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos y que yo sí que os recomiendo que os hagáis si vais a empezar vuestro camino, ¿no?, con la inteligencia artificial. De todas formas, no quiero acabar la charla como tan negativa de, madre mía, necesito un equipo de 50 personas y un experto en ciberseguridad y no tengo ninguna forma de empezar. Yo creo que no, y por un motivo muy simple. Tenemos unos retos en el sector muy grandes. Tenemos que preguntarnos dónde la tecnología que tenemos actualmente no nos llega para resolver estos problemas. Y yo considero que lo dicho, la IA es una herramienta más, pero es una herramienta súper potente, que vemos todos los días que nos aporta valor. Entonces yo sí que os animo a que lo probéis, que hagáis pequeñas pruebas de concepto y que os preguntéis, aquí no me llega, ¿podría utilizar la inteligencia artificial? Y dicho esto, me podéis encontrar en LinkedIn si tenéis alguna pregunta de los casos de uso que he presentado, o tenéis alguna pregunta más de cómo implementamos, qué tecnologías, qué tech stack, qué perfiles estamos buscando, podéis contactarme en cualquier momento después de la charla. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme, también a la audiencia por la atención. Gracias.